¿Cómo les va? Mi nombre es Felipe Romero, intérprete simultáneo. Bueno, les cuento un poco sobre mi formación académica. Primero que todo, hice estudios en Ingeniería Civil en la Universidad del Cauca, en la ciudad de Popayán, Colombia, Latinoamérica. También tomé estudios de inglés en una institución ubicada también en la misma ciudad. Y para entrar un poco al tema de la interpretación y la traducción, tomé estudios en la ciudad de Boston, en la Universidad de Massachusetts. Bueno, esto sobre información. He tomado también múltiples cursos en diferentes temas, en la parte pedagógica, en la parte de enseñanza y en la parte de aprendizaje y enseñanza de la lengua inglés. He trabajado como intérprete simultáneo, traductor, también en diferentes instituciones como profesor o instructor de inglés. Primero que todo, cómo empecé a hacer este trabajo de la traducción o la interpretación simultánea. Más adelante, durante esta entrevista, vamos a hacer la división o la separación o una más clara explicación de lo que significa traducción, lo que es ser un traductor y lo que es ser un intérprete simultáneo, o si se quiere las dos. En mi caso particular, inicié una vez que había hecho muchísimos estudios en la parte de idioma, en la parte de enseñanza. Como lo conté previamente, era instructor y profesor en diferentes instituciones y tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Boston, en Massachusetts, y tomar un curso de entrenamiento en la parte de interpretación. El curso se basaba básicamente en traducción o interpretación consecutiva, que es bastante diferente a la interpretación simultánea, que es el campo en el que me desarrollo en este momento. Eso fue más o menos en el año de 2004. Tomo estos estudios que fueron muy apropiados porque no era solo teoría, sino que incluían la parte de la práctica de inmediato. Todo el tiempo estábamos haciendo práctica y tenía un énfasis en la parte de medicina. Esto se debe a que ciudades como Boston o New York o diferentes ciudades de Estados Unidos, inclusive en diferentes lugares del mundo, requieren muchísimo el servicio de intérprete simultáneo o interpretación simultánea, debido a la cantidad de población o la densidad poblacional latinoamericana que se encuentra en estas ciudades. Entonces no es muy fácil cuando un latinoamericano está viviendo en un país donde únicamente se habla inglés, para ellos, por ejemplo, tener acceso a servicios de salud. Allí es donde entran los intérpretes. Por eso los cursos que se ofrecen en muchas de estas ciudades, para ustedes que están muy interesados en este tema, siempre o generalmente tienen un énfasis en medicina o también un énfasis en derecho para poder trabajar en la corte. Perfecto. Inicié más o menos en el 2004 con los estudios, y un dato que es bien interesante, que puede ser muy interesante para ustedes, es que mientras se está haciendo el estudio se hace de una vez la parte práctica, pero no solo la parte práctica. En la institución donde estás estudiando puedes hacer la parte práctica de una vez en hospitales en forma de voluntariado, lo cual es uno de los grandes tips que les voy a dar el día de hoy. Hagan muchísimo voluntariado, porque más adelante ustedes verán que tenemos una pregunta que quiere cuestionar o quiere indagar un poco sobre cómo entrar al mundo de la traducción, que es un tema pues que requiere múltiples respuestas. Entonces, hacer voluntariado en hospitales no creo que se pueda hacer en la corte, pero sí se puede hacer mucho voluntariado en diferentes instituciones que lo pueden requerir, agencias de turismo locales en su ciudad, cámaras de comercio, instituciones gubernamentales que de pronto lo puedan requerir. Por medio de esto vas a lograr de pronto vincularte, y de hecho fue la forma en la que yo logré vincularme. Hice mi curso, tomé mi práctica, y de inmediato, por medio de una institución en la que estaba tomando la práctica y el curso de interpretación y traducción, logré la vinculación con 3 importantes hospitales en la ciudad de Boston, en Massachusetts, en los cuales empecé como voluntario, y una vez que obtuve ya la certificación fui empleado de manera inmediata por la alta necesidad y la alta demanda que hay de intérpretes simultáneos, especialmente médicos. Bueno, más o menos desde el 2004, entonces podríamos estar hablando que llevo más o menos unos 10 o 12 años a la fecha. Y mi énfasis en este caso ha sido en la interpretación simultánea, que es bastante diferente a la traducción. Hay 3 estrategias o 3 modalidades. Estamos en mi país, que es Colombia. Se utiliza muchísimo la parte de interpretación simultánea, que difiere un poco de la traducción. La traducción escrita se refiere generalmente a recibir textos que pueden ser manuales, pueden ser instrucciones, pueden ser certificados, notas, cartas notariales, papeles que generalmente van para una embajada o una universidad, o que se requieren en una organización
y que requieren ser traducidos, autenticados. Entonces, en ese caso, se reciben los documentos, se hace la traducción, se hace la revisión y se devuelven los documentos. Es todo un procedimiento. Hacer la parte de traducción escrita tiene altísima demanda. El traductor escrito no necesariamente es un intérprete simultáneo, que esa es la segunda categoría. En nuestro caso y en el caso mío y en el caso de nuestra empresa tenemos un énfasis grande en la parte de interpretación simultánea. La interpretación simultánea, como su nombre lo dice, es hacer traducción en tiempo real. No hay ninguna pausa. Tenemos, por ejemplo, un orador que viene de una organización no gubernamental. Él solo habla inglés, está en un escenario, tenemos un auditorio con 500 o 600 personas. Estas personas no manejan el inglés. Entonces, utilizamos el sistema de interpretación simultánea que tiene varios componentes que seguramente los vamos a ver en algunos videos paralelos. El número mágico aquí y para esta charla va a ser 2. Siempre debemos tener 2 intérpretes, si no es que más, porque es una labor muy extenuante. Recuerden que es interpretación simultánea. Al mismo tiempo que tenemos un orador hablando en inglés sobre cualquier tema, puede ser un tema médico, puede ser astronomía, puede ser arquitectura, ingeniería, literatura, negocios, emprendimiento, cualquier tema. Mientras él habla en tiempo real, tenemos un intérprete que de forma simultánea está pasando todo lo que el ponente habla a el idioma requerido, que en este caso sería español. Mi énfasis es inglés-español, español-inglés, las 2 vías. Por eso se le llama intérprete simultáneo y es altamente complicado. Tienes que conocer el vocabulario, tienes que tener la opción de poder ver previamente lo que se va a exponer, aunque no necesariamente todo, porque cuando un orador está on the stage, cuando está en el escenario, hay muchísima improvisación, entonces tu capacidad auditiva tiene que ser muy fuerte, tu entrenamiento a nivel cerebral es importantísimo, porque tienes que ser tan rápido como el orador. Tienes que ser muy, muy rápido. Es importante, por ende, hacer este tipo de cursos, los cuales, como les mencioné al principio, incluyen muchísima práctica en tiempo real. Hay otras formas, por supuesto, de hacer prácticas. Como les mencioné previamente, puede ser la parte de voluntariado, ayudar con organizaciones, con universidades, entre otros, pero también lo puedes hacer con la autoeducación. Sí, la autoeducación es un punto bien importante y es otro de los grandes consejos que les puedo dar el día de hoy. Tienes que autoeducarte, tienes que ver conferencias, tienes que leer muchísimo, tienes que preparar temas, pero bueno, ya vamos a hablar mucho más de este tema. Y la tercera categoría tenemos la traducción de documentos, que no requiere que hagas una alocución o que hagas una modulación. Tenemos la interpretación simultánea que la hacemos en grandes eventos, la hacemos en reuniones en embajadas, con organizaciones, con universidades, la podemos hacer en tours, no necesariamente turísticos, pero por ejemplo visitas a plantas tecnológicas, visitas a plantas médicas o visitas a cultivos, entre otras. Y por último tenemos la traducción o interpretación consecutiva, que es la que se utilizaba antes cuando no existían los equipos de traducción. Al día de hoy hay diversidad de equipos, radios con frecuencias FM, tenemos consolas, diferentes marcas, Williams Sounds, entre otras, diferentes consolas como la IC1, la IC2, que nos ayudan a hacer la parte de interpretación simultánea, como su nombre lo dice, en tiempo real, transmitiendo desde una consola que ustedes podrán ver en el video paralelo, transmitiendo desde esa consola nuestra voz con una muy buena modulación y permitiendo hacer algunos arreglos en la voz y en la parte auditiva a los asistentes a las diferentes conferencias o reuniones. Ellos utilizan audífonos, unos radios en los cuales en cierta frecuencia escuchan al traductor, estando ellos sentados enfrente del ponente que habla un idioma que ellos desconocen, no importa el idioma. Por eso se llama interpretación simultánea. Y la consecutiva, que era la última que estaba tratando de explicar, es la que se hace cuando no se cuenta con ninguno de estos equipos. Entonces, se tiene un ponente o una persona que está hablando, un orador, la persona habla, pero tiene que hacer una pausa cada 10, 15, 20 segundos, depende de la preparación y de la memoria del traductor. El traductor absorbe todo ese conocimiento, absorbe todo el mensaje, hace la traducción y entrega el mensaje finalmente en el idioma que las personas que están allí comprenden. Entonces sería, por ejemplo, un orador hablando en inglés, hace una pausa, el traductor habla y los asistentes escuchan. Se llama consecutiva porque va paso a paso. No se usa mucho. Hay algunos casos cuando, por ejemplo, por bajo presupuesto se utiliza este tipo de traducción o cuando, por ejemplo, estamos
en el bosque, en la selva, cerca de espejos de agua, lugares donde no se pueden llevar equipos ni siquiera portátiles. Entonces hay que hacer este tipo de traducción. Pero definitivamente ese tipo de traducción consecutiva no se hace cuando son grandes escenarios. Se hacía antes. Al día de hoy la tecnología ha avanzado muchísimo. Como les decía, tenemos consolas, tenemos cabinas aisladas, tenemos muchísima tecnología. De hecho, este es un trabajo en equipo, que es algo bien importante. Esto no es un trabajo que hace un solo traductor. Como les decía, el número mágico aquí siempre va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos siempre 2 intérpretes cuando estamos haciendo la parte de interpretación simultánea, dado que es una labor muy extenuante para el cerebro. Tenemos que hacer algo que llamamos relevos. Un traductor habla por más o menos 30, 35, máximo 40 minutos, porque los oradores pueden estar cambiando en la conferencia, y hace una seña y otro traductor lo releva. Mientras tanto, el traductor número 1 toma un descanso de 30 a 35 minutos. Entonces, 2 traductores. Es importante tener un ingeniero de sonido, un técnico que se encargue de toda la parte de sonido, de las cabinas, de los audífonos, de los micrófonos, de la recepción del sonido, entre otras. Y al día de hoy, la interpretación simultánea, especialmente después de la pandemia que tuvimos con el COVID-19, evolucionó radicalmente. Antes prácticamente la única forma de hacerlo era alguna de las 3 que mencionamos: hacer la traducción escrita de los documentos, hacer la interpretación simultánea utilizando equipos físicos, o hacer traducción consecutiva como se describió. Pero vino la pandemia y nos obligó a estar todos encerrados en casa, de forma tal que los eventos tuvieron que detenerse. Aparecieron soluciones muy creativas, plataformas que ustedes ya conocen como Teams, Meet, Zoom, y algunas con unos features, unas características que han ayudado y prácticamente están emulando todo el sistema del que les he estado hablando. En plataformas como Zoom podemos ver que ya tenemos el sistema de interpretación simultánea, donde tanto el intérprete como los usuarios pueden escoger el idioma en el que quieren escuchar, y no es necesariamente 2, podemos tener 3 o 4 intérpretes de diferentes idiomas, y tú como usuario simplemente escoges el idioma en el que quieres escuchar, y la plataforma se encarga de hacer toda la conexión, lo que en físico haría el ingeniero o el técnico de sonido. Entonces, esta es una cuarta estrategia que se está utilizando al día de hoy. Ahorra muchísimos costos, es una realidad. No podemos simplemente ser tan radicales y decir yo solamente hago interpretación en presencial o físico. No, al día de hoy muchas empresas han optado por esta opción, además que trae grandes ventajas. Ya no necesitamos tener tantos vuelos, por ende una huella de carbono tan grande, trayendo ponentes, trayendo invitados, reuniéndolos a todos en un sitio, 300 o 400 personas, cuando los podemos tener en sus diferentes países, con diferentes horarios, y todos conectados en una misma sesión, traductores que no necesariamente tienen que estar en el sitio de la emisión o de la transmisión en streaming, y se conectan desde cualquier parte del mundo, se alinean en cuanto a horas. Entre comillas, ha sido una desventaja, porque si estamos en Colombia o en Latinoamérica y estamos haciendo un evento de interpretación simultánea para personas en Madrid, hay una diferencia grande en horarios. Entonces unos tendrán que levantarse a la madrugada, o otros tarde en la noche, pero definitivamente según el mundo por medio de la interpretación simultánea se ahorra en gastos. Los intérpretes trabajan ya no desde una cabina, sino que hemos tenido que desarrollar nuevas estrategias como el trabajo en casa, como les tocó a muchísimas personas en diferentes áreas. De nuevo, el número mágico tiene que ser 2. Siempre, si vamos a trabajar en casa, tenemos que tener mínimo 2 diademas, 2 computadores y 2 servicios o proveedores de internet. Uno puede ser el teléfono con tus datos, y otro puede ser el servicio local, porque cualquier cosa puede suceder. Y tú no quieres que estés en un evento hablándole a 4.000, 5.000 personas en todo el mundo. Recuerda que a quien ellos escuchan es a ti, como traductor o como intérprete. Ellos escuchan en el fondo en un 20 o en un 30%, dependiendo de la configuración, al ponente, pero ellos en realidad quieren entender, entonces te escuchan a ti. Tú no quieres estar en plena traducción y miren que los números cambiaron. Ya no estamos hablando de 300 o 400 personas, sino de 5.000, 6.000 o 1.000.000 de personas en streaming. Y no quieres de pronto que pase algo, internet, que tengas una falla en energía y que dejen de escuchar. Entonces, 2 de todo, incluyendo 2 intérpretes. Si alguna de esas cosas sucede, rápidamente tu compañero que se da cuenta por medio de la plataforma puede hacer un relevo, ¿sí? Entonces el servicio se presta al 100% en cualquier idioma. Es bien importante que
le pongan cuidado al tema de la traducción en línea, porque al día de hoy el 90 o el 93% de los eventos se hacen en línea, y eso sucedió así, rápidamente. En menos de 2 años pasó la pandemia, y después de la pandemia no pudimos volver a la parte presencial como se esperaba. En cuanto a la parte escrita, desarrollamos trabajos de traducción escrita y se lleva, por supuesto, un procedimiento. Se hace la traducción, se hace la revisión, se hace la entrega, y si hay correcciones por hacer, se hacen las debidas correcciones. Siempre es importante en la parte de traducción escrita contar con plazos importantes, no simplemente aceptar un trabajo de 100 páginas o 200 páginas y decir que lo vas a hacer en los siguientes 3 o 4 días, a no ser que tengas un equipo de traductores, como es el caso de nuestra empresa, que contamos con muchos traductores y podemos dividir el trabajo para cumplir con esos pasos. Hemos hecho traducción escrita e interpretación simultánea para grandes organizaciones, no podemos mencionarlas aquí, pero entre esas hay muchas ONGs, universidades, empresas importantes con diferentes temas. No hacemos un énfasis específico en que hacemos únicamente interpretación o traducción escrita de medicina o arquitectura. Tomamos todos los temas, y ese es tal vez el tercer consejo que les damos para el día de hoy. Se puede aceptar todo, y lo que no estés en capacidad de hacer lo puedes subcontratar o tercerizar, utilizar un third party o un intermediario, y puedes cumplir con el trabajo. Perfecto. Consejos. Hay muchas personas que están interesadas, especialmente aquí en Colombia vemos sobre todo muchos profesores, instructores que quieren hacer la parte de interpretación. El primer error es pensar que es muy sencillo, que como soy instructor, como soy profesor, como he estudiado gramática por años o métodos de pedagogía, entonces puedo pasar a cabina. Es importante, como les decía, hacer el voluntariado, tomar cursos prácticos. Hay algunas especializaciones y maestrías disponibles en nuestras ciudades, pueden ser un poco costosas, o puedes organizar un viaje si tienes 3 o 4 o 5 meses para ir a un país como Estados Unidos. En diferentes ciudades, debido a lo que les conté previamente, se ofrecen estos cursos de traducción prácticos. Entonces, si quieres entrar, se necesita que hagas práctica, que hagas voluntariado, pero sobre todo que hagas algo que yo llamo autoeducación. ¿Cómo te autoeducas? Ahorita es muy sencillo, ya no necesitas ir físicamente a una conferencia, puedes utilizar tu ordenador y puedes ver muchísimas videoconferencias o conferencias. En mi caso particular, por muchos años durante mi proceso de enseñanza, porque el instructor era profesor, entonces analizamos muchas videoconferencias de TED Talks. Son muy buenas, son temas variados, te enfrentas con diferentes acentos, que en algunos casos es algo que frena a muchas personas de entrar al mundo de la traducción y la interpretación, porque dicen: yo solo entiendo inglés americano, o solo entiendo inglés con énfasis británico, etc. Entonces, cuando ves conferencias, absorbe los diferentes acentos, se reduce tu miedo, tu curva de aprendizaje es muy rápida y entiendes las capacidades que puedes tener, lo cual es lo más importante. Si logras entender que tienes la capacidad de hacerlo, vas a darte cuenta que tu curva de aprendizaje va a ser muy, muy rápida, y rápidamente podrás estar en cabina o en interpretación en línea. Muchísimas gracias, espero que haya sido de mucha ayuda y nos vemos en un próximo video.